En esta parte del diseño encontramos en orden cada tablilla, con sus letras, los hilos que les corresponde y forma de enhebrado. En esta parte encontraremos el diseño y cómo debemos mover las tablillas. Cuando lleguemos aquí, al final que nos indica el diseño, para continuar el tejido nos devolvemos al paso número 5. Hacemos todos los pasos hasta llegar al 20 y nuevamente nos devolvemos al número 5. Repetimos hasta el largo deseado. Cada tablilla tiene un número asignado. En este diseño voy a usar 12 tablillas. Aquí podemos contar por color la cantidad de hilos que necesitamos. Cuando tengamos todos los hilos, igualamos puntas y hacemos un nudo en el extremo. Tomamos la tablilla número 1 y la dirección de enhebrado será en S. Cada tablilla tiene 4 agujeros. Cada uno tiene asignada una letra. En la tablilla número 1, en la letra A irá un hilo negro. El enhebrado es en S. Eso quiere decir que todos los hilos en esta tablilla pasarán de arriba hacia abajo por los agujeros. Miramos nuevamente la tabla. En la letra B irá un hilo color morado. Recuerden, el hilo pasa de arriba hacia abajo porque el enhebrado en esta tablilla es en S. En la letra C irá un hilo de color rosado. En la letra D pasará un hilo de color rosado. Dejamos la tablilla al lado y después iremos apilando todas las tablillas encima de esta. Tomamos la tablilla número 2. Esta también se enhebrará en S. En la letra A irá un hilo de color negro. En la letra B un hilo morado y en la C un hilo morado. En la letra D un hilo rosado. Tomamos la tablilla número 3. El enhebrado es en S. En la letra A irá un hilo negro. En la letra B un hilo negro. En la letra C un hilo morado.
En la letra D, un hilo morado. Tablilla número 4. Enhebrado en Z. Eso quiere decir que los hilos pasarán de abajo hacia arriba por todos los agujeros. En la letra A irá un hilo de color rosado. Recuerden pasarlo de abajo hacia arriba. En la letra B, un hilo negro. En la letra C, un hilo negro. Y en la letra D, un hilo morado. La tablilla número 3 está enhebrada en S y podemos ver la diferencia con la tablilla número 4 enhebrada en Z. Tablilla número 5. Enhebrado en Z. Recuerden pasar los hilos de abajo hacia arriba. En la letra A irá un hilo de color rosado. En la letra B, un hilo rosado. Letra C, un hilo negro. Letra D, hilo negro. Tablilla número 6. Enhebrado en Z. Letra A, hilo azul. Letra B, hilo rosado. Letra C, hilo rosado. Letra D, hilo negro. Tablilla número 7. Enhebrado en S. Letra A, hilo azul. Letra B y C, rosado. Letra D, negro. Tablilla número 8. Enhebrado S.
Letra A, rosado. Letra B, rosado. Letra C, negro. Letra D, negro. Tablilla 9. Enhebrado S. Letra A, rosado. Letra B, negro. Letra C, negro. Letra D, morado. Tablilla 10. Enhebrado Z. Letra A, negro. Letra B, negro. Letra C, morado. Letra D, morado. Tablilla 11. Enhebrado Z. Letra A, negro. Letra B, morado. Letra C, morado. Letra D, rosado. Tablilla 12. Enhebrado Z. Letra A, negro. Letra B, morado. Letra C, rosado. Letra D, rosado. Tomamos un pedazo de cartón y le enrollamos hilo. Si deseamos, podemos agregar balines para decorar el tejido. Esto es opcional. Yo pondré balines en el centro del tejido y en los bordes. Agregamos los balines al hilo que enrollamos previamente. Con este vamos a tejer.
Cortamos un hilo largo y lo doblamos por la mitad. Lo pasamos por detrás del nudo. Hacemos una especie de argolla y pasamos los extremos del hilo por ella. Y lo amarramos a algo fijo, para luego tensar los hilos. En el otro extremo organizamos los hilos. Y hacemos un nudo. Tomamos un hilo, lo doblamos por la mitad y lo pasamos por detrás del nudo. Hacemos una especie de argolla y pasamos los extremos del hilo por ella. Usamos una correa o cinturón para sujetar este extremo de los hilos. Nuestro cuerpo es el que le dará tensión a los hilos. Para empezar debemos verificar que todas las tablillas estén en posición correcta. El número debe estar horizontal y las letras D y C apuntando hacia nosotros. Tomamos el hilo que habíamos enrollado previamente. Dejamos unos 30 centímetros de hilo y empezamos a tejer. Pasamos el hilo de derecha a izquierda y lo deslizamos hacia abajo. Tomamos el diseño y nos ubicamos en el movimiento número 1. Vemos que este tiene una letra F. La F nos indica que todas las tablillas deben moverse hacia el frente. Las letras C y D quedarán en la parte de arriba y el número quedará vertical mirando hacia arriba. Pasamos nuestra mano por la mitad de los hilos y empujamos para ajustar. Tomamos nuevamente el hilo y lo pasamos de derecha a izquierda. Tomamos el diseño y nos ubicamos en el movimiento número 2. Este tiene una F. El movimiento de las tablillas será hacia el frente. Pasamos nuestra mano por la mitad de los hilos y empujamos para ajustar. Tomamos el hilo y lo pasamos de izquierda a derecha. Movimiento número 3 en F.
Ajustamos. Pasamos el hilo de derecha a izquierda. Movimiento número 4. En F. Pasamos nuestra mano por la mitad de los hilos y empujamos para ajustar. Pasamos el hilo de izquierda a derecha. Movimiento número 5. En B. La B nos indica que todas las tablillas deben girar hacia nosotros. Pasamos nuestra mano por la mitad de los hilos y empujamos para ajustar. Pasamos el hilo de derecha a izquierda. Movimiento número 6. En B. Pasamos nuestra mano por la mitad de los hilos y empujamos para ajustar. Tomamos el hilo y lo pasamos de izquierda a derecha. Movimiento número 7. En B. Ajustamos. Pasamos el hilo de derecha a izquierda. Movimiento número 8. En B. Ajustamos. Tomamos el hilo y lo pasamos de izquierda a derecha. Movimiento número 9. En F. Verificamos que todas las tablillas estén en posición correcta.
El movimiento de las tablillas será hacia el frente. Ajustamos. Tomamos el hilo y lo pasamos de izquierda a derecha. Movimiento número 10. En F. El movimiento de las tablillas será hacia el frente. Ajustamos. Pasamos el hilo de derecha a izquierda. Movimiento número 11 en F. Ajustamos. Pasamos el hilo de izquierda a derecha. Movimiento número 12 en F. Ajustamos. Pasamos el hilo de derecha a izquierda. Tomamos un balín y lo ubicamos en la mitad del tejido. Movimiento número 13 en B. Ajustamos. Pasamos el hilo de izquierda a derecha. Movimiento número 14 en B.
Ajustamos. Pasamos el hilo de derecha a izquierda. Movimiento número 15 en B. Ajustamos. Pasamos el hilo de izquierda a derecha. Movimiento número 16 en B. Ajustamos. Agregaré un balín en cada borde. Tomamos un balín y lo ubicamos al lado del tejido. Pasamos el hilo de derecha a izquierda. Tomamos un balín y lo ubicamos al lado del tejido. Movimiento número 17 en F. Verificamos que todas las tablillas estén en posición correcta. Ajustamos. Pasamos el hilo de izquierda a derecha. Movimiento número 18 en F. Ajustamos. Pasamos el hilo de derecha a izquierda.
Movimiento número 19 en F. Ajustamos. Pasamos el hilo de izquierda a derecha. Movimiento número 20 en F. Ajustamos. Pasamos el hilo de derecha a izquierda. Tomamos un balín y lo ubicamos en la mitad del tejido. Para continuar el tejido, nos devolvemos al paso número 5. Hacemos todos los pasos hasta llegar al 20 y nuevamente nos devolvemos al número 5. Repetimos hasta el largo deseado. Cuando el tejido ya esté muy largo, podemos tomarlo y enrollarlo en el cinturón para poder seguir tejiendo. Y con el mismo hilo que aseguramos el tejido en el inicio, hacemos 2 nudos para sostener el tejido.